¿Cómo dice Juan David? Ayer has estado acá, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de quiénes fueron los bárbaros, ¿ya? Este concepto, ¿ya? Un poco déspota, ¿ya? Fue acuñado por los romanos, quienes llamaban a quienes llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que habitaban los territorios que estaban fuera del Imperio Romano y que no podían conquistarlos. Sin embargo, dichos pueblos pues no eran totalmente bárbaros, ¿no? Tenían costumbres, idiomas, instituciones y religión. Además, se encontraban divididos en tribus, organizados en clanes. Es que, eso, por ejemplo, este concepto nos puede mostrar, ¿no? Cómo se sentían los romanos, una sociedad dominante en el mundo antiguo. Hemos visto anteriormente cómo han dominado a los griegos, cómo han invadido a los egipcios, a los de Mesopotamia, ¿no? A los fenicios, o sea, han sucumbido a tantas civilizaciones fuertes que ellos se consideraban un imperio y se consideraban superiores. Entonces, el concepto de bárbaro, ya, como les decía al inicio, es un poco déspota. ¿Por qué? Porque consideraba a los demás pueblos vecinos como inferiores, desconociendo lo que ellos tenían. Por eso que en el escrito no se aclara. No eran totalmente, o sea, no es que eran salvajes, sino que tenían una estructura social, tenían costumbres, religión, ¿no? Entre otros, ¿ok? Pero en este caso era una manera muy general que los romanos utilizaban para denominar a esos pueblos vecinos. ¿Cuál era el origen de los pueblos bárbaros? Los bárbaros en su mayoría, fueron germánicos, como los godos, los francos. ¿Sí? Ya, le decía, los bárbaros en su mayoría fueron germánicos, ya, como por ejemplo los godos, los francos, los vándalos y otros que eran procedentes del Asia. ¿Ok? Ahora, Europa y ellos están muy conectados, en realidad son prácticamente una sola tierra, no hay, o sea, no hay una separación continental entre ellos, como de repente sí hay entre América y Europa, que estamos separados por el Océano Atlántico, ¿no? Por eso que hay mucha influencia asiática también en Europa. ¿Cuáles eran las costumbres de los pueblos, de los bárbaros germanos? Poseían una religión guerrera y estaban organizados por una asamblea de guerreros, en la cual cada uno podía expresar su manera de pensar. Esta asamblea también actuaba como un poder judicial, porque algunos miembros podían actuar como jueces, sentenciando o absolviendo al prisionero. Wergel, por ejemplo, ¿no? Era el derecho que tenía el delincuente para pagar en dinero el daño que había ocasionado a su víctima. De esta manera, lo libraba de una prisión segura. Las oralías eran pruebas de tormento que sometía a un testigo o prisionero para decir la verdad. Algo que aún todavía continúa, pero de diferentes maneras. El mayorazgo también es de origen germano, de pueblo germano. Cuando hablamos de germanos, estamos hablando de los inicios, la fecundación, por ejemplo, de lo que hoy es Alemania, por ejemplo. En el caso del mayorazgo, era el derecho que tenía el hijo a recibir la herencia íntegra. ¿Qué fueron las invasiones bárbaras? En sí fueron una serie de migraciones, algunas pacíficas y otras violentas, de pueblos que afectaron el Imperio Romano de Occidente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Imperio Romano? Al finalizar, hubo una división de los pueblos romanos. El pueblo romano de Occidente y el pueblo romano de Oriente. El primero en caer fue el de Occidente.
Posteriormente, años después, cae el de Oriente. Fueron las invasiones bárbaras pacíficas, debido a que fueron ingresando por las fronteras con pretextos inofensivos, estableciéndose como agricultores o ganaderos. Más adelante dominaban el territorio y permitían la inmigración de los suyos. O sea, los primeros invasores llegaban, se asentaban, tenían una estructura económica estable y posteriormente abrían la puerta para los demás. Y entonces, mientras más iban asentándose, pues prácticamente ya la tierra era, en la práctica era suya. Porque el problema de los imperios, cuando se extienden, ya lo estamos viendo con el Tahuantinsuyo, por ejemplo, y en este caso el Imperio Romano no es la excepción, que no terminan de proteger todas sus fronteras. Y al no terminar de defender todas sus fronteras, eso hace que los pueblos vecinos los puedan invadir fácilmente, como ocurre en este caso con las invasiones bárbaras. En otros casos, como les decía, fueron violentas, ya que invadieron al Imperio Romano por distintas partes, transportando sus familiares y provocando muerte y caos. ¿Ok? Entre los principales reinos bárbaros, podemos ver en la imagen, ya están, por ejemplo, de naranjita en la parte baja, ya lo voy a ver, lo voy a señalizar para que puedan, para que tengan una idea, ya. A ver, aquí. Están el reino de los visigodos, ¿ok? Que es en este caso lo que ahora es la actual España, ¿correcto? Convivían con el reino de los suevos, lo que hoy en este caso es el inicio de Portugal. También tenemos en este caso a los francos, ya que es todo el territorio que está en verde petróleo, ¿ok? Gran parte de ese territorio, en este caso, es lo que hoy es Francia, por ejemplo. Los burgundios han sido situados o fueron situados no por territorios de lo que hoy es Suiza, ¿ok? Y está en amarillo, ¿no? Y lo he redondeado para que ustedes tengan una idea por dónde se ubica. Luego tenemos el reino de los vándalos, que se asentaron en la costa norte de África, en la parte sur. Estoy ahorita, en este caso, redondeando, ¿correcto? Lo que está de color rosado. Ahí se asentaron los vándalos, También el reino de los gépidos, que están de color rosado. Esta zona de aquí, rosadita. Y vemos que en este caso, a su lado derecho, hay distintos pueblos pequeños, los sajones, los turingios, los lombardos, los eslavos, los avaros, entre otros, ¿ok? También en este caso, en la parte superior, se acentuaron los anglosajones, ¿no? Los que después dan, en este caso, o son los que posteriormente hacen nacer lo que es el Imperio Británico. Actualmente lo conocemos como Inglaterra. No, bueno, en sí actualmente sigue siendo el Reino Británico, el Reino Unido. ¿Ok? El Reino Unido agrupa a diferentes países como Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, ¿ok? Entre otros. Y así. Entonces, estos pueblos que para los romanos eran extraños, de alguna manera convivieron con ellos, ¿ok? Pero a medida en este caso que el imperio romano iba avanzando, se iba estableciendo, la convivencia de alguna manera empezó a generar ciertas rencillas. Entonces empezaron estas invasiones, estas migraciones primero
de una manera pacífica y posteriormente de una manera violenta, como lo vamos a ver. ¿Cuáles fueron las causas de las invasiones bárbaras? Primero, la debilidad del Imperio Romano al dividirse, ¿no? Porque de alguna manera, en este caso, al dividir el territorio entre dos para que hubieran dos emperadores, lo que provocó fue la debilidad militar, porque el gran ejército romano que fue en su momento se partió, algo muy similar a lo que vamos a ver cuando hablemos del fin del Tahuantinsuyo, que era un fuerte ejército, pero al dividirse entre los hermanos Huasca y Atahualpa, ¿qué sucede? Se debilita. Y es lo mismo que pasa con el Imperio Romano. La crisis y decadencia del Imperio Romano de Occidente. Ojo, hablamos del Occidente. El Oriente todavía siguió siendo fuerte. Tanto así que el Imperio Romano de Oriente cayó en 1453. El Imperio Romano de Occidente cae en el año 476. Dese en cuenta que son casi 1000 años después, cae el Imperio Romano de Oriente. Entonces, en sí las invasiones bárbaras hicieron sucumbir al lado más débil. Pareciera que fue el Imperio de Occidente el más fuerte, pero no. El más fuerte fue el lado de Oriente. En este caso, cuya capital es en este caso Constantinopla, lo que hoy es Estambul, Turquía. ¿Ok? Esta zona que está de color verde agua y que estoy redondeando es todo el Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que es un gran imperio y es un imperio que termina de caer 1000 años después que su par de Occidente. ¿Ok? Entonces en sí las invasiones bárbaras en este caso sucumbieron al lado más débil. El aumento de la población bárbara creó una crisis económica. El afán de conseguir nuevas tierras también contribuyó en este caso a las invasiones bárbaras, ya que, como vemos en el mapa, el lado, si comparamos el total del Imperio Romano, entre la parte azul, ¿no?, o morado y la parte verde agua, es todo el Imperio Romano. Entonces, si lo comparamos con el territorio que estaba bajo el poder de los bárbaros, no es que todos son territorios pequeños. Entonces, los pueblos bárbaros iban creciendo, iban fortaleciéndose y necesitaban, en este caso, extenderse más. Por eso es que también se producen estas invasiones. La presión que ejercían los hunos sobre los pueblos romanos. Vamos a ver, si nos da el tiempo, si no es hoy o mañana, vamos a ver un poquito quiénes fueron los hunos. De alguna manera fue uno de los pueblos que encauzó, en este caso, la caída de los romanos. Se puede decir que es como la kriptonita de los romanos, para que tengan una idea. Las invasiones en sí. Las migraciones al Imperio Romano se producen desde el siglo III. En su gran mayoría se enfrentaron al ejército romano, pero más adelante muchos de ellos terminaron asimilándose al ejército y a la civilización romana. O sea, no es que todos los bárbaros van en mancha, no. Fueron procesos distintos, desde los pacíficos hasta los más violentos, ¿correcto? Los visigodos en el año, por aquí, escuchándome a mí ya, los visigodos en el año 348 intentan ingresar al Imperio Romano. Ojo, los visigodos son los que están en el área de lo que hoy es España, ¿ok? Esta área. Ya, los visigodos. Entonces los visigodos intentan ingresar al Imperio Romano de Occidente. El emperador Valente muere tratando de detenerlos en la batalla de Adrianópolis. O sea, el emperador romano Valente es el que muere intentando evitar el ingreso de estos pueblos bárbaros.
En el año 410, al mando de Alarico, saquearon Roma. Miren los daños que pueden hacer. Al avanzar los hunos al Imperio Romano de Occidente, los romanos tuvieron que realizar una alianza con los visigodos, con los francos, con los burgundios. Fueron dirigidos por el general romano Aecio, deteniendo su avance de los hunos en la batalla de Chalons o los campos cataláunicos en el año 451. O sea, no es que los bárbaros eran enemigos de los romanos, no. No. No eran el agua y el aceite, para nada. En este caso, tanto es así que los romanos necesitaron de ellos para detener el avance de los hunos. Los hunos es un pueblo que viene del Asia y que se extendían de tal manera que incluso a los propios bárbaros de Europa les hacía la vida pesada, la vida difícil. Entonces, es por eso que los bárbaros olvidan un poco sus diferencias con los romanos, se unen para detener a los hunos del Asia. Más adelante es derrotado el último emperador romano llamado Rómulo Augustulo por el general Érulo Odoacro. Será derrotado en el año 493 por el ostrogodo Teodorico. Las consecuencias de las invasiones bárbaras, aquí pasó a raíz de esto, es que en ese caso cae el Imperio Romano de Occidente. La formación de nuevos reinos bárbaros en el territorio del Imperio Romano de Occidente. La fusión de costumbres e idiomas. El nacimiento de las lenguas romances. ¿Ok? La difusión del cristianismo, la decadencia del comercio y el predominio de la actividad agrícola, que posteriormente, a ver, por favor, acá conmigo, ¿ya? Afuera no hay nada, ¿ya? No miren allá, acá conmigo, ¿ya? Ponte bien la mascarilla, Snyder. Entonces, el predominio de la actividad agrícola en Europa, ¿qué produce? Lo que vamos a ver posteriormente, que se llama el feudalismo. ¿Ok? El feudalismo. Y de alguna manera, el feudalismo es una característica propia de la Edad Media. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ok? Pero en este caso, ¿ven cómo todo va de alguna manera sucediendo uno tras otro? Ok, claro. Esto de manera didáctica. Obviamente que si profundizamos la historia de la transición de la Edad Antigua con la Edad Media, van a haber muchas situaciones, ¿no? Que uno de repente no, que te puede parecer sorprendente, ¿no? Por ejemplo, es sorprendente que siendo de alguna manera, o sea, estando en un proceso de invasión, los bárbaros puedan unirse con los romanos. Claro, es sorprendente de alguna manera porque han estado en conflicto tanto tiempo, pero en este caso, cuando hay un enemigo en común entre ellos dos, nacen ese tipo de alianzas un poco sorprendentes, ¿ok? Entonces, las invasiones bárbaras acrecientan en este caso y son el inicio de lo que puede ser el feudalismo. Y también en este caso, el nacimiento de diversas monarquías. ¿Okay? Ahí empiezan los distintos reinos. ¿Ok? Que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en sí, los considerados, estos son los principales. Obviamente no crean que son los únicos. Hay varios más, pero no están considerados en esta lista. Por ejemplo, los anglosajones, que se asentaron en las Islas Británicas o lo que hoy es Inglaterra. Los francos, que se asentaron en las Galias y lo que hoy es Francia. Los lombardos, que se situaron al norte de Italia. Los ostrogodos, que se asentaron en la península itálica. ¿Ok? Los vándalos se asentaron en el norte de África. ¿No?
como lo hemos visto en la imagen, ¿ok? Ellos están más al norte de África, ¿ok? Y en el caso de los visigodos, como hemos visto, ellos se acentúan en la península ibérica, ¿no? Entre España y el sur de Francia, ¿ok? Ellos son los principales, como les menciono, no son los únicos. Hay muchos más, ¿correcto? Pero si vemos aquí la imagen, por ejemplo, ya, hay varios pueblos bárbaros que no les he mencionado. Los bretones, los sajones, turingios, eslavos, avaros, los búlgaros, ¿no? Entre otros. ¿Ok? Entonces, son diversos, no es uno, dos o cinco, han sido varios, que ellos de alguna manera son el germen, el inicio de lo que posteriormente son actualmente las naciones europeas. Europa, ¿cuántos países hay en Europa? Por más de 50. Para los que son futboleros, se han visto en las eliminatorias europeas. ¿Cuántos países participan en las eliminatorias? Como 8 grupos de 8, ¿no es cierto? De 7, son más de 50. Por eso. O sea, a pesar de que Europa, comparativamente, es un territorio muy pequeño con respecto a Asia, vemos la cantidad, en este caso, de civilizaciones, de culturas que germinaron en ella. Fuera de lo que fue el Imperio Romano. Fuera de lo que fue el Imperio Romano. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí entonces es, en este caso, lo que vamos a ver con respecto